Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Corazón en Sintonía. Les saluda Luz, psicóloga de profesión y parte de este espacio creador con mucho cariño para poder reflexionar, acompañar y dar voz a experiencias que merecen ser escuchadas. El día de hoy abordaremos un tema que muchas veces se normaliza o también se silencian, pero que dejan huellas profundas a las personas que han pasado. Y el tema de hoy es el acoso laboral. Mm. Así es, Luz. Quien les habla es Maricielo, también psicóloga y co-creadora de este podcast. Bueno, gracias por acompañarnos una vez más. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el acoso laboral, no solo desde lo emocional, que es muy importante, sino también desde la parte legal, porque este tipo de violencia también afecta a la salud mental, a la autoestima y también a la estabilidad económica de las personas que lo viven. Y sobre todo, no debe quedar impune. Y para poder enriquecer esta conversación, tenemos el gusto de contar con un invitado muy especial, el abogado Joel Guayas, quien pues nos ayudará a entender el marco legal del acoso laboral, que lo define como cómo se denuncia en este caso, ¿no? Y qué derechos protegen a las personas que lo están sufriendo, o tal vez para que tengan más conocimiento, ¿no? Bienvenido, abogado Joel, gracias por estar con nosotras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bueno, me presento, mi nombre es Joel Guayas, soy abogado de profesión y muchas gracias por la invitación. Realmente es un tema muy importante a tratar. Y para poder comenzar, podríamos definir el acoso laboral como un conjunto de, pues, de actos repetitivos y sistemáticos que buscan pues intimidar a las personas, ¿no? O también humillar y desestabilizar emocionalmente a una persona en lugar del trabajo que está. Y pues estos actos también pueden ser muy evidentes, como los insultos, los gritos, las humillaciones públicas, o también pueden ser humillaciones más sutiles, como ignorar a la persona, sobrecargarla de trabajo, o excluirla también de las reuniones que se realizan dentro del trabajo, o incluso puede ser también como desacreditarla a la persona delante de otras personas. Y aunque parezca cosas pequeñas o aisladas, cuando son constantes, terminan pues afectando profundamente la salud mental y emocional de la persona. Y esto es, acá nos hacemos la pregunta, ¿no? Que es, ¿cómo esto afecta psicológicamente? Pues desde el punto de vista psicológico podemos hablar de que el acoso laboral genera un desgaste progresivo, en donde la persona puede comenzar a sentir ansiedad antes de ir al trabajo, puede tener problemas para dormir, o mejor dicho, para conciliar el sueño, también puede presentar un aislamiento social o incluso también puede tener síntomas depresivos. En muchos de estos casos se llega incluso a dudar de su propio valor y también pues del nivel de competencia que puede llegar a tener esta persona. Y eso pues puede ir deteriorando la autoestima poco a poco. Y asimismo puede aparecer lo que conocemos como síndrome del trabajador quemado, o también algunos que lo conocen como burnout, ¿no? Las personas eh, pierden la motivación, se sienten emocionalmente agotadas y con una sensación constante de fracaso, aunque en realidad el problema pues no está en ella, sino en un entorno hostil. Y si no se busca una ayuda profesional, pues estas consecuencias pueden escalar a trastornos más severos, como crisis de pánico, como depresión mayor
o incluso tener pensamientos de renuncia total a proyectos personales que pueda tener la persona o a proyectos también que son profesionales. Y ahora sí, abogado Joel, muchos se preguntan, o tal vez recién se van a llegar a preguntar, ¿no? ¿Qué se puede hacer legalmente ante una situación de acoso laboral? Y otra que es, ¿cómo se podría denunciar o se tomaría medidas ante esto? Bueno, muy buena pregunta en sí. Muchas personas realmente no conocen o cómo iniciar un proceso legal o no conocen tal vez cómo quejarse, ¿no? Esa situación que está pasando. No, realmente lo principal es dejar constancia, ¿no? De una prevalencia del hecho. Prácticamente lo que ya ocurrió tiene que dejarse constancia dentro de la institución. Esto es poner una queja, ¿ok? Por hostigamiento o por acoso o también llamado o conocido como mobbing, ¿no? Lo cual esta situación tiene que tener constancia ya sea en recursos humanos o ya sea dentro de la empresa. Posteriormente, ¿no? Prácticamente esta acción, eh, ya posteriormente a esta prevalencia que haya dejado constancia, ¿ok? Podría pasarse a una vía judicial. En la vía judicial ya es un proceso externo. Quiere decir de que no han tomado las medidas necesarias dentro de la institución y posteriormente pues está saliendo fuera de la institución a lo cual se ha ocurrido o se ha proporcionado el hecho. Ante esta normativa prácticamente es regulable, ¿no? La ley 27942, una norma que connota prácticamente o que suele brindarle a conocer la connotación en ámbito sexual y posteriormente también pues lo que le estaría eh, proporcionando una ayuda, ¿no? Dentro del o a la persona que ha sufrido, ¿no? O que está sufriendo prácticamente este acoso. También es regulable en el Decreto Supremo número 3, 2023, lo cual pues regula los procedimientos de investigación interna, ¿no? Ya sea del hostigamiento sexual en el trabajo, ¿no? Pero cuyas prácticas pueden ser aplicadas de forma general, por así decirlo. Ahora, la denuncia, ¿no? Del acoso laboral puede presentarse de manera interna como también de manera externa, ya puede presentarse tanto en la SUNAFIL o como también en el Poder Judicial, ¿no? Siempre y cuando, por supuesto, eh, toda esta ponderación prácticamente sean casos graves. Esto ya va a ser más específico, ¿no? Ya sea si este hecho ha sido cometido por un alto funcionario de la institución o por un trabajador a la par de la persona que está sufriendo prácticamente esta conducta. Así es. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la empresa no hace nada al respecto o si la persona tiene miedo a perder el trabajo por si habla o si comenta algo acerca del acoso laboral que está pasando? Bueno, se han visto en muchos casos donde las empresas tal vez dan la espalda, ¿no? A sus colaboradores. Sin embargo, prácticamente el reglamento que figura prácticamente en la protección de del empleador, ¿no? Eh, prácticamente protege estas medidas necesarias y obliga a que el empleador o a que la institución pueda sancionar al empleador que está cometiendo estos hechos delictivos. Ahora, el despido, ¿no? Que formaría causa tal vez, ¿no? De la persona a la cual este, está actuando de manera, ¿no? Inmoral, realmente se va a proporcionar pues dentro de los reglamentos internos y posteriormente ya las normas que van a figurar dentro de las instituciones. Esto es pues la SUNAFIL, es un organismo que está regulado prácticamente para proteger a los trabajadores. Mm.
Eh, Gracias por responder la pregunta y ya saben que es de este modo, pero ahora nos vamos a ir por otra pregunta, una pregunta más que es, ¿y qué pasa si el acoso viene de un superior directo, abogado Joel? Em, Bien, realmente, como les estaba comentando, ahí ya sería prácticamente eh, una actividad o una acción de manera más agresiva, ¿no? Anteriormente se le ha brindado pues el decreto legislativo 728 que en el artículo 29 que protege prácticamente o que protege a la víctima. Sin embargo, da una causal también, ¿no? Esta causal es representativa, obviamente, donde brinda a que esta acción no solamente quede dentro de la institución, sino pues pase de manera directa pues a un proceso judicial. Ahora, en el proceso judicial en sí van a haber diferentes medidas y estas medidas, por supuesto, tienen que ser compartidas tanto por la institución como también por la persona que ha puesto la denuncia. ¿Qué pasa si la empresa no colabora prácticamente o con la protección de su, bueno, de su colaboradora, ¿no? O de su colaborador en todo caso, la persona que está sufriendo el acoso? Ahora, recibiría pues una sanción correspondiente. De esta manera, Sunafil estaría incluyéndose de manera independiente o de oficio bajo ciertos parámetros. Conocimiento independiente del proceso y también, por supuesto, eh, dar a conocer a Sunafil mediante un escrito o un oficio, ¿no? Que se le puede brindar. Bien, muchas gracias, abogado Joel, por haber respondido cada una de nuestras preguntas. Y ahora vamos a dar unos consejos prácticos y de acompañamiento emocional si sucede alguno de estos casos o si alguna persona que esté escuchando tal vez le pueda haber sucedido esto del acoso laboral. Y puedes mencionar de que pues desde un enfoque psicológico también es importante que la persona no se aísle, que pueda hablar con alguien de confianza, que busque apoyo terapéutico y pues recordar que nadie merece ser maltratado solamente por ir a trabajar. Además, aprender a poner límites y recuperar la voz propia es parte del proceso. A veces pasar por una experiencia así puede hacerte a uno redescubrirte tu valor y decidir no volver a tolerar lo que antes se normalizaba. Y si tú que nos estás escuchando has pasado o estás pasando por algo similar, como lo he mencionado, recuerda que no estás solo, que no estás sola y hay caminos legales que se pueden realizar, como lo ha mencionado el abogado Joel. Y también hay ayuda psicológica, la cual puedes buscar. Y sobre todo también es siempre importante nunca perder la esperanza. Sí, y asimismo, gracias, abogado Joel, una vez más, por toda la claridad que nos has brindado el día de hoy. Y antes de poder cerrar esto, tal vez te gustaría dejarnos unas palabras finales. Por supuesto, realmente las personas que están escuchando, ¿no? Este audio realmente eh, tengan la necesidad, si están pasando por esa situación, tengan la necesidad de denunciar este hecho. No tengan miedo si tienen tal vez no tengan miedo del despido, tal vez de la empresa, por más necesidad que tengan, siéntense en la confianza de denunciar. A pesar de que tal vez el sistema jurídico peruano es un poco lento, ¿ok? Pero sí es efectivo en la medida proporcional, ¿no? De acuerdo pues al interés de la persona. Si uno no denuncia, las instituciones no pueden conocer en sí la situación que uno está pasando. Si hay causa de un despido por esta medida o por esta denuncia que ha puesto la persona, pues recaería algunas sanciones correspondientes de parte de SUNAFIL hacia la empresa también.
ya sea en la reposición, ¿no? A su centro de trabajo normalmente, ¿ok? O tal vez el despido puede quedar en la nulidad, así que no tengan temor de denunciar. Cualquier consulta que tengan de manera más específica en tomar estas medidas, pues pueden contactarme de manera directa, ¿no? Al 953-659-041. Y posteriormente, pues, darle un poco más de información de manera detallada a este mismo. Muchas gracias. Más bien gracias a ti por acompañarnos durante todo este episodio. Y a quienes también nos están escuchando, y asimismo, si este episodio te tocó de alguna manera, puedes compartirlo con la persona que tal vez esté pasando por esta situación. Puede ser la señal que alguien más necesita para no quedarse callado. Y nos despedimos con un abrazo desde la distancia y esto fue Corazón en Sintonía. Hasta el próximo episodio. Hasta la próxima.